Hemos estado viendo el tema de división algebraica, ¿no? Este tema de división algebraica lo vamos a ver en verdad son 3 clases, me parece, sí. Hemos visto ya los métodos de división algebraica, hemos visto el método de Ruffini. Vamos a ir haciendo un pequeño resumen, ¿no? Hemos visto Ruffini, sí, a secas, ¿no? El método de Ruffini o simplemente Ruffini. Decirle solamente cuando el divisor es un lineal, un x más menos algo, lineal y mónico, ¿no? No solamente que sea lineal, sino también que sea mónico, o sea que el coeficiente principal sea 1. Hemos visto Horner, que es el método más general. Ese sí te sirve para hacer la división de dos polinomios cualquiera, ¿no? Puede ser un polinomio de n grado, polinomio cualquiera, polinomio dividendo entre polinomio divisor. Este es el más general. Y por ahí antes creo que vimos la propiedad fundamental, ¿no? O el teorema fundamental de la división. Que también se utiliza bastante, ¿no? Dividendo divisor por un cociente más un resto. Hemos visto de repente esos 3 puntos principales. Vamos a ver ahora en este tema, vamos a desarrollar un solo teorema, una sola propiedad, que es el teorema del resto o teorema del residuo. Obviamente nos sirve para encontrar el resto, ¿no? Pero mira, le vamos a dedicar toda una clase para ver esa propiedad o ese teorema, ¿ya? Veamos. A ver, entonces comencemos, ¿eh? Comencemos con la clase. Vamos a ver el teorema del resto. Nos va a servir para encontrar el resto de una división. En verdad, los problemas ya están elaborados para que funcione el teorema del resto, ¿no? El teorema del resto generalmente funciona cuando es lineal. Cuando el divisor es lineal, ahí sí siempre te funciona el teorema del resto. Basta que sea lineal. No necesariamente puede ser mónico. Basta que sea lineal, entonces ahí siempre te va a funcionar este teorema del resto. Ahora, por ahí tengamos en cuenta que esto es una herramienta más, ¿no? Entonces ya tenemos Ruffini, tienes Horner, tienes el teorema fundamental, tienes Ruffini, tienes Horner y tienes este teorema del resto. Es una herramienta más que nos va a ayudar a resolver de repente los problemas de una manera más rápida, más práctica, pero siempre y cuando nos pidan el resto o residuo. Sí. Ahora, no voy a colocar la parte, depende, bastante abstracta, cómo se demuestra el teorema de resto, todo, pero lo voy a hacer mejor de la manera más práctica. ¿Eh? La idea del teorema de resto es, le coloco por acá un pequeño ejemplo, nace con el teorema fundamental de la división, pues, ¿no? Porque mira, si te piden encontrar el resto de esta división, esto lo podemos hacer así. Si no conocemos el teorema del resto, una forma de resolver y encontrar el resto es utilizando el teorema fundamental de la división. El teorema fundamental. ¿Por qué? ¿Qué te dice el teorema fundamental? El dividendo, o sea, todo el polinomio está en el numerador, x a la 20 más 3x a la 19 más 4x menos 5, polinomio dividendo es igual al divisor, el que está abajo, por un cociente, que no sabemos cuánto vale el cociente, más un resto. Más un resto. Pero como es lineal, entonces el resto siempre va a ser menor. El resto siempre es menor que el divisor. Si el divisor es lineal, el resto no puede ser de grado 1, ¿no? A eso me refiero. Lineal de grado 1, de exponente 1.
el divisor es de exponente 1. El resto no puede salirte de exponente 1, siempre sale menor que 1. Y menor que 1 está el 0, o sea, una constante. ¿Ya? Toda constante, cuando tienes una constante, en aritmética es un número, ¿no? Pero en álgebra podemos ver una constante, un número, como si fuera también un polinomio. Y decimos, este polinomio tiene grado 0. Polinomio lineal, exponente 1. Mayor exponente 1. Y si ves una constante, también lo vemos como un polinomio, que es un polinomio constante de grado 0, porque podemos escribirlo así, como 3x a la 0. Y el exponente 0, de ahí el nombre, ¿no? Grado 0. Entonces, si el divisor es de grado 1, el resto debe ser menor, pues. No puede ser exponente 1, tiene que ser menor, de exponente 0. Y de exponente 0 es una constante. Entonces solamente va a quedar R, una constante cualquiera. ¿No? Y trabajaría luego. Si x vale 1, reemplazarías, y al reemplazar te quedaría 1 a la 20 más 3 por 1 a la 19 más 4 por 1 menos 5. Si reemplazas acá, en este divisor, ahí se va a hacer 0, pues, ¿no? 1 menos 1 se va a hacer 0, más 0. Y al hacerse esto 0, se lleva todo el cociente. El cociente se va porque 0 multiplicado por cualquier número, cualquier expresión, sigue siendo 0. Y por este lado derecho solamente te quedaría el resto. Entonces, habría que trabajar esto, que sería 1. Cada 1 a la 19 es 1. Multiplicado por 3 es 3. 4 por 1 es 4. Menos 5. Trabajarías esto, que es 4 y 5 menos 5, 0, ¿no? Te quedaría 3. O sea que el resto de hacer esta división va a salir 3. O sale 3, o es igual a 3. O sea, ¿se puede resolver eso sin utilizar Ruffini? Sí. Pues se presta para Ruffini, ¿no? Se presta para hacer Ruffini. Podemos utilizar el teorema fundamental, sí. Y vamos a encontrar su resto, sí. Ya. Entonces, el teorema de resto parte de ahí, ¿no? Parte del teorema fundamental. Pero claro, ya después se hace más práctico, ¿no? Para ya no estar haciendo todo esto, es incluso más práctico todavía. Y enuncia lo siguiente, ¿no? Dice, si quieres encontrar el resto, sigue dos pasos. Lo podemos hacer en dos o tres pasos, ¿no? Pero bueno, yo lo he puesto en dos pasos. El primer paso es igual el divisor a 0. Este divisor, que esté aquí menos 1, lo vas a igualar a 0. ¿Sí? Entonces ya no vamos a hacer Ruffini, ya no vamos a hacer el teorema fundamental de la división, sino el teorema del resto, que es bastante práctico. El divisor a 0 te dice. Este divisor lo vamos a igualar a 0. Vamos a despejar x. Vamos a despejar x. ¿Sí? Igual así, despejamos convenientemente, ¿ya? Este paso ya es bastante general. Y ya lo vamos a ver y después vas a ver por qué pongo despejamos convenientemente. Ahora despejamos x. Despejamos x y lo vamos a reemplazar en el dividendo. Ese es el segundo plazo, el segundo paso. Una vez que tengas despejado aquí, reemplázalo donde arriba en el dividendo. Donde veas aquí, reemplaza por 1. En vez de aquí, reemplaza por 1. Te va a quedar 1 a la 20 más 3 por 1 a la 19 más 4 por 1 menos 5. Y opera todo. Lo que te va a quedar al final viene a ser el resto. Lo que queda al final viene a ser el resto. Entonces, al reemplazar y operar todo, ya nos queda 1, pues, ¿no? Entonces sale 1, acá sale 1 por 3, 3, sale 4 por 1, 4, menos 5. Si operas todo, 4 más 1, 5, con este menos 5, 0. Te va a quedar 3. Eso que queda al final viene a ser el resto. Por lo tanto, ya tenemos el resto. ¿Cuál es el resto de hacer esa división? Este polinomio de grado 20 o de exponente 20 entre este polinomio lineal
el resto es 3. Eso te dice el teorema de resto. Dice la forma más práctica de encontrar el resto de una división, ¿ya? Ahora, esto se va a generalizar, pero los pasos van a ser iguales, ¿ya? Los pasos van a ser iguales. Siempre igualamos el divisor a 0, solamente de repente está en ver qué me conviene despejar. Claro, si es lineal así es más fácil, pues, ¿no? ¿Qué me conviene despejar? X. ¿Para qué? Para reemplazarlo en ¿dónde? En el dividendo. Luego, operamos todo y lo que sale al final se llama resto. Lo que te sale al final va a ser el resto. Y tener en cuenta, como por ahí coloqué, que el divisor, esta es notación nada más, ¿sí? Este significa grado. Esto significa grado, el grado del resto, el grado del divisor. Por ejemplo acá, ¿no? El grado de este divisor, ¿cuánto es? El grado del divisor es 1. El grado es el exponente, pues, el mayor exponente del polinomio. 1, el grado es 1. Y el resto, el grado del resto, si te sale una constante, se sobreentiende que es de grado 3, ¿no? Porque lo puedes escribir así. 3x a la 0, ¿cuál es su exponente? 0, pues. Por eso se dice que es de grado 0. Si te fijas, el grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. El divisor de exponente 1, el resto no te puede salir de exponente 1, siempre tiene que ser menor de exponente 0. Entonces ten en cuenta ese detalle, ¿ya? Por ahí lo vamos a utilizar. Ahora, y si quieres el grado del resto, siempre va a ser 1 menos. Eso se le llama el grado máximo. Si quiero hacer esta división, fíjate que el divisor es de grado 2, ¿no? El mayor exponente del divisor, 2, a eso se refiere grado. Grado es el mayor exponente. El mayor exponente del divisor es 2. Entonces, ¿cómo va a salir su resto? Su resto no me puede salir de grado 2, no me puede salir de exponente 2, siempre tiene que ser menor. Entonces, como máximo puede ser de grado 1. Como máximo es 1 menos. Grado del divisor, del resto, perdón, 1. Siempre, eso ya es de manera práctica, ¿no? Si es de grado 2, entonces el resto como máximo me puede salir de grado 1. ¿Puede salirme de grado 1? Sí. ¿Puede salirme una constante? Sí. ¿Puede salirme 0? Sí, también. Pero como máximo de grado 1. No me puede salir de grado 2 porque estaría mal. No puede ser. Siempre va a ser menos. Eso como una pequeña observación que de repente por ahí lo vamos a utilizar, ¿ya? Pero vamos a utilizar más estos dos pasos para encontrar el teorema o el resto que nos van a pedir siempre, ¿ya? Pasemos a los problemas. Que la teoría es eso nada más. Como digo, dedicamos todo este tema, esta clase, a ver solamente este teorema del resto. En la práctica, ¿qué vamos a ver? Problemas de ese tipo. Bueno, en todos los problemas, ¿no? Nos van a pedir calcular el resto, ahí el resto. ¿Cuál es el resto de hacer esa división? Teorema de resto, ¿no? Lo puedes hacer por Ruffini, sí, pero te vas a demorar demasiado. Teorema fundamental, sí, pero más práctico es el teorema del resto, pues. Lo vas a hacer más rápido. ¿Qué te dice el teorema de resto? El primer paso es igualar a 0. Y en el divisor. El divisor igualas a 0. Ya, acá está. Despejas convenientemente, en este caso. Conviene despejar x. X vale 2. El siguiente paso es ese 2 reemplázalo en el dividendo. Reemplazar este valor en el dividendo. ¿Qué forma tiene el dividendo? Acá está. Este es el dividendo. Este es el dividendo. Reemplaza ese valor. En vez de x le vamos a colocar 2. 2 a la 20. Como es positivo, yo lo puedo colocar así de frente, ¿no? Si quieres, colócalo entre paréntesis, no hay problema. 2 a la 20 menos 4 por 2 a la 18 más 2 menos 5. Habría que operar y lo que sale al final es el resto de hacer esa división. Es el resto de hacer esa división.
Ya, a ver, operamos por acá. 2 a la 20. Esto déjalo, ¿no? Porque no lo operes porque por acá se va a simplificar. ¿Ya? Si fuera 2 a la 5, 2 a la 6, hasta 2 a la 10 sí se puede operar, pero ya después 2 a la 15, 2 a la 18, todavía no lo operemos. Lo vamos a dejar así. Fíjate lo que va a pasar. 2 a la 20 lo dejo como está, menos este 4 lo voy a expresar como 2 a la 2. Este 2 a la 18 lo dejo como está. Por acá ya podemos ir operando. 2 menos 5 menos 3. Fíjate que bases iguales, exponentes se suman, ¿no? Entonces, vamos a sumar los exponentes y mira lo que sale. 2 elevado a la 20. 2 elevado a la 20 menos 2 elevado a la 20 se cancela. No hay que operar ahí, ¿no? Se cancela, 0. Y te va a quedar solamente menos 3. Eso que queda al final viene a ser el resto, pues. Lo que queda al final siempre es el resto. Por lo tanto, se puede encontrar el resto así, como por el teorema del resto. Y la respuesta, menos 3. Menos 3. Ese es el procedimiento. Ahora, ¿eso se puede generalizar? Sí. Ya después vamos a hacer problemitas donde ya no es de grado 1, ¿no? O sea, ya no es lineal. Mira, x menos 2. Puede ser de grado 2, de grado 4, de grado 5, de grado 6, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir los mismos pasos. Si te fijas, fundamental que entiendas que el teorema de resto, ¿qué es? Es reducir todo lo que se pueda, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos reduciendo. ¿Reduciendo a quién? Al dividendo. Hay que reducir todo lo que se puede del dividendo hasta que ya no se pueda reducir más. Y lo que queda al final, eso va a ser el resto siempre. Para el problema 2. Este es más o menos similar, pero un poquito más abstracto, ¿no? Te dice, se divide el polinomio, ya está, es un polinomio, la variable es x, ojo, a representa un número. X a la 6 más 7 a la 4, x a la 2, menos 7 al cuadrado, x a la 4 más a la 6. Vamos a dividir ese polinomio, acá está, ese polinomio entre x menos a, entre x menos a. ¿Cuál debe ser el valor que tome a? Esto nos piden el valor de a, de modo que el residuo sea 128. Ya nos están dando de dato que al hacer la división, su resto debe salir 128. Ahora, podemos hacer la división por Ruffini, no conviene, pero si lo puede hacer, sí. Hay que completar, ¿no? Es más práctico con el teorema del resto. ¿Qué te dice el teorema del resto? El divisor a cero. ¿Cuál es el divisor? El que está abajo. El polinomio divisor, x menos a. Recuerda que a representa un número, ¿no? La única variable es x. A es un número, como si fuera x menos 5, x menos 6, x menos 7, x menos a. Vas a despejar, x es igual a. Tenemos el primer paso, el teorema de resto. El segundo paso, eso reemplazar en el dividendo. Ahora vamos a reemplazar eso en el dividendo. Eso vendría a ser el segundo paso, ¿no? El dividendo, este polinomio. Es este polinomio. X a la 6, sí, más 7 a la 4, x a la 2, menos 7 al cuadrado, x a la 4, más a la 6. Vamos a reemplazar ese valor en este polinomio. Entonces, donde veamos x, lo vamos a representar o reemplazar por a. Acá sería a la 6, acá. Repetimos todo, donde veamos x al cuadrado. Repetimos todo, donde veamos x, su equivalente que es a la 4. Todo lo demás queda como así. Bien. Y habría que operar, ¿no? Fíjate que todo va a salir en función de a. O sea, todo es un número, porque a representa un número. Entonces, habría que operar todo, y lo que quede al final viene a ser el resto. A ver, bueno, a la 6 lo podemos dejar como a la 6 por acá. 7 bases iguales, suma los exponentes, a la 6 menos 7 bases iguales, suma los exponentes, a la 6, y este a la 6 queda como está. Fíjate que acá se pueden eliminar, ¿no? Tiene más, y acá tiene menos, 0. Te quedaría a la 6 más a la 6, dos veces a la 6.
Eso que queda al final, eso que está quedando al final viene a ser el resto siempre. Una vez reemplazado, operas todo y lo que te queda al final viene a ser el resto de la división. Pero por dato, ¿no? Del problema, eso ya es dato, te dice que el resto debe salir 128. Entonces 128 igual a 2 por a la 6. Habría que resolver esta ecuación para encontrar cuánto vale este 2. Vas a dividir. Ahora, ahí mismo, ¿no? Dice, ¿qué numerito elevado a la 6 te sale 64? Un número que elevado a la 6 te salga 64. El 2, pues, ¿no? El 2. ¿Ya? Sale el 2. Entonces, marcas el 2. Acá te coloco una pequeña observación. De repente alguien dijo, ¿y por qué no el 2? Sí, también, ¿ya? Pero el menos 2 no aparece en las alternativas, pues. ¿Ya? Pero sí, este tiene dos soluciones, ¿ya? Dice, A puede ser 2, sí. A vale 2, sí. Que 2 a la 6, 64, pues, ¿no? A puede ser menos 2, sí. Porque menos 2 a la 6, ¿cuánto es? Si el exponente es par y la base es negativa, siempre sale positivo. También sale 64 positivo. O sea, también puede ser, sí. Pero estamos tomando el 2 porque de acuerdo a las alternativas, ¿no? Aparece solamente el 2 como solución. Entonces, A vale 2. Este fue el problema 2. Para el problema 3. A partir del problema 3 ya podemos generalizar. Vamos a generalizar un poquito más. Ya no vamos a trabajar solamente con divisores lineales, sino con divisores de exponente cualquiera, ¿no? Entonces, el exponente 2, 3, 4, 5, 6, etc. Como es este ejemplo, problema 3. Te dice, ¿cuál es el resto de hacer esa división? Acá sí sería complicado utilizar el método de Horner. Se puede decir, pero sería demasiado tedioso. Bueno, no hay problema, podemos utilizar el teorema del resto. Siguiendo los dos pasos. El divisor a 0, sí. X a la 4 menos 2 a 0. Igual a 0. Y después, despeja convenientemente. Ahora sí tiene sentido eso de despeja convenientemente, ¿no? Cuando veas así, ¿cómo vas a despejar? Este menos para el otro lado. Y déjalo así. No despejes jamás la potencia, ¿ya? Eso significa despejar convenientemente, ¿no? Es decir, despeja o despeja convenientemente. Cuando veas una potencia, déjalo así. No hagas esto. Ah, ya. Saco la raíz cuarta de 2, no. Por más que sea 1, ¿no? Dice, ah, y si fuera así, le saco la raíz cuarta a 1, sale 1, entonces x vale 1. Y luego reemplazo ahí, no. No se hace así. No, se despeja convenientemente. ¿Y qué es despejar convenientemente? Si es una potencia así, se deja la potencia. Se va a dejar la potencia. No, no se pasa el exponente. No se despeja el exponente. Déjalo así. Y luego sigue el siguiente paso, que es, vamos a reemplazar esta potencia en el dividendo. Ese es el dividendo y lo vamos a reemplazar ahí. Obviamente hay que darle forma, ¿no? Hay que buscar la manera de que nos salga x a la 4. Por ejemplo, con el x a la 80. Ese x a la 80 le podemos dar la forma de x a la 4 y todo elevado a la 20, ¿no? Claro, porque potencia de potencia se multiplica 4 por 20, 80. Sí se puede decir. Y a ver, con 60, x a la 60, ¿cómo sería? X a la 4 elevado a la cuánto. 4 por qué numerito te sale 60. 15. 4 por 15, 60. Sí se puede. Esa forma le vamos a dar para poder reemplazar, ¿no? X a la 4, su equivalente que es 2. Le damos forma, acá también le damos forma. Acá no, porque ahí ya está x a la 4, ¿no? Todo lo demás queda como está. Y ese x al cuadrado, eso no se puede hacer nada, eso lo vamos a dejar así. Va a quedar como está. Por acá 32, pero ya el 32, mira, me estoy adelantando un pasito más. Ese 32 lo voy a expresar como potencia de 2, 2 a la 5. Vamos a reemplazar ese x a la 4. 2, acá también 2, acá también 2. Estaría quedando así.
2 a la 20 menos 2 a la 5. Acá también estamos reemplazando el x a la 4 que vale 2. 2 a la 15. Acá también reemplazamos el x a la 4 que es 2. Restado con 3. Todo elevado a la 30 más x al cuadrado más 1. Este x al cuadrado no se puede hacer nada, pues. Eso va a quedar siempre, ¿no? No se puede hacer nada ahí. Entonces, a ver, habría que operar esto. Y lo que salga al final viene a ser el resto. Ahora, 2 a la 20, no lo operes, déjalo así. 2 a la 20 queda como está. Porque mira por acá. Bases iguales, suma los exponentes. 15 más 5, 20. 2 menos 3 menos 1 elevado a la 30 más x al cuadrado más 1. Fíjate que esto se puede eliminar. Sale 0. Por acá te sale menos 1 a la 30. No olvides que si tienen una base negativa y está elevado a un exponente par, en este caso es menos 1 la base negativa, y el exponente es 30, es un número par, siempre sale positivo. 1 positivo siempre. Y si fuera exponente impar, negativo, pues, negativo menos 1. Pero como tiene exponente par, sale 1. Todo esto sale 1, x al cuadrado más 1. Bastaría operar x al cuadrado más 2. Eso nos va a quedar al final. Ya no se puede reducir más. Esto que queda al final, que ya no se puede reducir más, viene a ser el resto. Por lo tanto, el resto es x al cuadrado más 2. Y fíjate que tiene sentido porque hemos dicho que el resto siempre debe ser menor que el divisor. ¿En qué sentido? En exponente. ¿Ya? Cuando digo el resto es menor que el divisor, me refiero que el exponente del resto, el exponente es 2, es menor que el exponente del divisor, que es 4. Eso en términos sencillos, ¿no? De manera formal se dice, no decimos exponente, sino decimos el grado del resto, el exponente, el mayor exponente, pues, ¿no? 2, debe ser menor que el grado del divisor, que el exponente del divisor 4. Entonces, ¿sí? ¿Tiene sentido? Sí, ese es el resto, sí, no hay ningún problema, está correcto. Por lo tanto, nuestra clave es la C. Sale casi, ¿no? Entonces, bien. Ya te coloco esto ya para ya cuando después en la práctica sí ya de frente, sin miedo, ¿no? Resuelve nomás, lo que queda al final viene a ser el resto, pero te sale de grado 2, sí, que tiene que salga de grado 2, no hay problema. Si el divisor es de grado 4, el resto puede salir de grado menor, 100. No hay problema. Para el problema 4 es más o menos similar. ¿Cuál es el resto de hacer esta división? Ya. X a la 17 más 6. Todo entre x menos 1 por x más 1. Pero, ¿se puede multiplicar esto? Claro, ¿no? Multiplica x menos 1 multiplicado por x más 1. Productos notables, ¿no? ¿Te acuerdas de la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados, o suma por diferencia, o diferencia por suma. Si lo multiplicas, ahí te quedaría así, ¿no? Por diferencia de cuadrados, al multiplicar el cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, que vale 1. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se parece bastante al problema anterior, ¿no? Es una potencia, x a la 2 menos 1. ¿Podemos encontrar su resto? Sí. ¿Cómo? Por el teorema de resto, que te dice el divisor a 0. Este es el divisor, lo igualas a 0 y despejamos convenientemente. Sí, otra vez. Vamos a despejar convenientemente. Despejar convenientemente. ¿Qué significa despejar convenientemente? Menos 1 pasa y lo dejamos ahí. ¿Y por qué no lo paso como raíz? A ver, mira, te voy a hacer el caso. Lo pasa como raíz, te sale x1. Y si ese 1 lo reemplazas acá, 1 a la 17 es 1, más 6, 7. El resto te va a salir 7. Pero mira, ni siquiera hay esa alternativa en las alternativas no aparece esa respuesta. No, porque no sale 7, pues. ¿Sí? Pues no se despeja, ¿ya? No despejes porque no te va a salir. Pero en algunos problemas puede coincidir, ¿no? Mira, yo lo despejé y me ha salido sí, pero en un problema.
pero en los demás problemas no te va a salir, no te va a funcionar. Entonces, no se despeja, déjalo así. El siguiente paso es reemplazar esa potencia en el dividendo. ¿Qué es el dividendo? El polinomio que está arriba. X a la 17 más 6. Ya, pero no, ¿cómo lo reemplazo? Hay que darle forma, pues, ¿no? Ahí viene el detalle. ¿Cómo le doy forma? A ver. Tenemos X a la 17. Ya de frente, ¿no? Que aparezca el X a la 2. Ahí está. ¿Elevado a la cuánto? A la 8, porque con 9 se pasa, 18. Con 8 tiene que ser. 8 por 2, 16. Sí, pero no llega, es 17. ¿Ya? No te preocupes que lo podemos multiplicar todo por X a la 1. Y compruébalo. Potencia de potencia. 8 por 2, 16. Por X a la 1, bases iguales, sumas 16 más 1, te sale 17 después. El exponente te sale 17. O sea que sí se puede. Sí se puede. Ese X a la 17 se puede expresar como X a la 2 elevado a la 8 y todo multiplicado por X a la 1. Simplemente X, ¿no? ¿Por qué le colocamos el exponente 1? Lo que hacemos, X a la 2 elevado a la 8 por X. Todo esto es el X a la 17. Más 6. Y ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale X al cuadrado? Vale 1, pues. Reemplázalo. Va a quedar 1 a la 8 por el puntito de multiplicación por X. Esto es 1, pues. 1 por X más 6, te queda X más 6. ¿Se puede reducir más? Ya no se puede. No hay nada que hacer. ¿Cuánto te queda? X más 6. Eso viene a ser el resto. Y se cumple también la propiedad, ¿no? Otra vez, mira, ¿el resto siempre es menor que el divisor? Sí. ¿Cómo que menor? Me refiero a exponente, pues. ¿Cuál es el exponente del resto? 1. Del divisor, 2. ¿Es menor? Sí. Pero matemáticamente, hablando, sería grado, ¿no? El grado del resto, 1. El grado del divisor, 2. Y siempre es menor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, sí. Con eso tenemos seguro que hemos hecho correctamente. ¿Ya? Ese viene a ser el resto, sí. El resto es X más 6. Un lineal. Sale casita, ¿no? Mira, otra vez sale casita. A ver, vamos a resolver un problemita más para que luego den su examen, ¿ya? A ver, vemos este problema 5. Acá también es una generalización, ¿no? Es un poquito más diferente. Calcula el resto de esa división. El primer paso no va a cambiar. Los pasos no van a cambiar. El divisor a 0 sí. Ahora acá viene el detalle. Luego te dice despeja convenientemente, ¿no? Que está incluido en el primer paso. Despejar convenientemente. ¿Qué me conviene despejar? Eso depende bastante de cómo está el divisor. Fíjate cómo está el divisor. ¿Notas algo curioso? Este es el divisor, ¿no? Y por acá está el dividendo, perdón. Fíjate cómo está el dividendo y compara con el divisor. Y te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas despejar. ¿Notas algo interesante ahí? ¿O no? Esta expresión se vuelve a repetir la misma expresión y en el divisor también se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué te conviene despejar para que puedas reducir el dividendo? Dejar las x a un lado y el número al otro lado. Que por lo general se hace así, ¿no? Pero no siempre, ¿ya? No siempre. Se deja las x a un lado y el término independiente se pasa al otro. Se despeja de esa manera, por lo general, pero no siempre. Como te digo, depende bastante de cómo me den el dividendo. Sí. Lo que hemos despejado lo vamos a reemplazar ahora en el dividendo. ¿Y se puede? Sí, porque miren, en el dividendo aparece esa expresión que acabamos de despejar. X al cuadrado menos 4x, x al cuadrado menos 4x, x al cuadrado menos 4x.
¿Se puede despejar? Sí. ¿Cuánto vale eso? Menos 5. Todo esto vale menos 5. Esto vale menos 5. Esto vale menos 5. Y operas. Menos 5 más 4. Menos 1. Elevado a la 104. Menos 5 más 6. O 6 menos 5. 1. Elevado a la 51. Por acá. Acá sale 0 pues. Menos 5 más 5, 0. Y 0 por menos 3, 0 sale. La bajaríamos acá. Con este 1 a la 51 no hay problema, siempre sale 1, pero fíjate, cuidado con... Cuando la base es negativa, cuidado. Siempre fíjate cómo es el exponente. Si el exponente es par, siempre sale positivo 1. Si fuera impar, menos 1. Como el exponente es par, 1 pues. 1 a la 51, 1. ¿Sí? El 1, no importa, el elevado que exponente siempre sale 1 pues, ¿no? 1 a la 51, 1 pues. Menos 1 a la 104, 1, porque el exponente es par. Y va a quedar 2. Eso que queda al final viene a ser el resto. ¿Se puede encontrar el resto? Sí. Ya lo encontramos. Vale 2. Y ya tenemos la respuesta. Y ya está. Eso se refiere, de repente, cuando ya generalizamos, ten en cuenta esta palabrita, ¿no? Hay que despejar convenientemente. Y para eso le das un vistazo rápidamente al dividendo. ¿Qué me aparece en el dividendo? ¿No? Entonces, por eso que hemos despejado así, ¿eh? Por eso que despejamos así. De la forma, sí, me conviene ese despeje porque eso lo voy a reemplazar, lo voy a reemplazar, lo voy a reemplazar y ya tocaría operar. Pero hasta el final que me sale 2 y lo que queda al final viene a ser el resto. ¿Y tiene sentido? Sí, porque fíjate otra vez, el resto siempre es menor que el divisor, sí. ¿De qué grado? Es una constante. Toda constante es de grado 0. El divisor es de grado 2, sí. De manera matemática se llama grado, ¿no? No exponente, sino grado. 0 y grado 2. Está bien, está correcto lo que hemos hecho. Ya. Muy bien, ahora sí. Hacemos un paréntesis para que puedas resolver tu práctica, tu examen de 3 preguntitas, ¿ya? Si alguien puede compartir el enlace, por favor. Sería tan amable de compartir el enlace para sus demás compañeros. Ya está. Muy bien, Yamile. Ahí está el enlace, ¿ya? A ver, comienza con tu examen. Tienes unos 10 minutos aproximadamente. Muy bien, Lady. Ya. A ver, comienza.
A ver, ya, muy bien. Estamos viendo cómo está el promedio, ¿ya? A ver, veamos. El momento el promedio es de 16. El promedio es de 16.1. Continúa, tienes tiempo todavía. Tienes como 5 minutos todavía. Continúa, ¿ya? ¿Cuántos somos? Somos como 70 y tantos. Continúa, ya tienes tiempo todavía. A ver, veamos el promedio, ¿ya? A ver, la puntuación media hasta ahora es de 16.2. 16.2, ¿ya? Ya está. A ver, ahora sí. Vamos a continuar con la clase. A ver, continuamos, ¿ya? Vamos a seguir viendo más problemas donde vamos a utilizar ese teorema del resto. Los 5 problemas que hemos visto de repente son los más clásicos, ¿no? No, pero hay más, ¿ya? Son varios problemitas así, que son bastante conocidos. A ver, veamos el problema 6, que es más o menos parecido a este problema 5, ¿ya? Pero ya no es tan directo, ¿no? Ya no es tan obvio que diga, ah, mira, se repite esa misma expresión. Es un poco más indirecto. ¿Sí? ¿Cuál es el resto de hacer esta división? Ya. El teorema del resto, porque no hay otra forma, casi no hay otra forma, ¿no? Dice, Ruffini no se presta para Ruffini, no es lineal el divisor. Corner sí, pero habría que operar todo esto. Y después todo está elevado a la 4. Habría que desarrollar todo eso. Sería demasiado complicado.
Si solamente nos están pidiendo el resto, ¿para qué? Mejor utilicemos el teorema del resto. El divisor a 0, ya, el divisor vale 0, igualamos el divisor a 0 y hay que despejar convenientemente. Ahí está el pequeño detalle, ¿no? Despejar convenientemente. Ya, ¿qué conviene despejar? Las x a un lado y el número al otro. En este caso conviene así, ¿ya? En este caso también conviene así, porque mira lo que va a pasar. Vamos a estar multiplicando en parejas, de 2 en 2. Esa estrategia de multiplicar en parejas siempre la vas a utilizar. Siempre que tú veas así, binomio por binomio, por binomio, por binomio. ¿Cuántos binomios son? 4. 4 factores lineales. Siempre se multiplican en pareja, de 2 en 2. Con un pequeño detalle, ¿no? ¿Qué pareja vamos a elegir? Pues ahí está el detalle. Puedo multiplicar en parejas, pero ¿qué pareja conviene elegir? ¿Primero con el segundo, el primero con el tercero o el primero con el último? Una de las formas de repente prácticas para saber qué parejas vas a elegir es analizar siempre lineal. Analiza este coeficiente lineal. De acá abajo lo voy a colocar. Analiza este coeficiente lineal. ¿Cuánto es? Ese es el coeficiente lineal, ¿no? Lineal porque acompaña x a la 1, pues. Ese coeficiente, ¿cuánto es? 5. Busca que te salga 5. Mira, si sumas 1 más 2, te sale 3. Entonces, esa pareja no te va a servir, no te va a ayudar. A ver, si junto la primera con la tercera, suma, tienes más 1 y tienes más 3, sale 3 más 1, 4. No te sale 5. Esta tampoco te va a servir. Y la primera con la última, tienes 1, tienes 4, 4 más 1, 5, sí. Esa sí te sirve. Y lo compruebas porque las dos intermedias que te están quedando también te sale 5, mira. 2 más 3, 5. Y los extremos, 4 más 1, 5. Entonces podemos reemplazar esto que hemos despejado en el dividendo, sí, pero vamos a agrupar el primero con el último. Y vamos a agrupar los dos intermedios. Y vamos a multiplicar. Agrupa el primero, x más 1, el último es x más 4, y los dos intermedios, x más 2, x más 3. Y vamos a multiplicar eso, obviamente por, utilizando productos notables, ¿no? ¿Te acuerdas de Steven? Multiplica por Steven, x por x, x a la 2. Se sumaba, más 1 más 4 sale 5, se le agregaba x y después se multiplicaba, ¿no? 1 por 4, 4. Lo mismo acá, Steven, x por x, x a la 2, se sumaba, tienes más 2, más 3, 5 positivo, se le agregaba x y después se multiplicaba, 2 por 3, 6. Por Steven, 3, acá sale x al cuadrado, más 5x más 4, por Steven, x al cuadrado, más 5x más 6, y recuerda que todo es elevado a la 4. Y fíjate que nos está saliendo, ¿no? Eso que hemos despejado. X a la 2 más 5x. X a la 2 más 5x. Acá también. X a la 2 más 5x. Entonces, reemplacemos, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Menos 5. ¿Cuánto vale esta expresión? Menos 5. Para reducir todo lo que se puede del dividendo. En eso consiste el método del teorema del resto, la propiedad del teorema de resto. Reducir todo lo que se puede del dividendo. Reduce todo lo que se puede hasta que ya no se pueda reducir más y lo que queda al final viene a ser el resto. Reemplazas, esto vale menos 5, eso vale menos 5 y habría que operar, ¿no? Menos 5 más 4, menos 1, menos 5 más 6, 1. Esto sale 1, menos 1, perdón, 3 más esto, menos 1, menos 5 más 6, sale 1. Y ya pues, opera, ¿no? Ahí cuánto sale. Menos 1, primero de la multiplicación, ojo, no te olvides, menos 1 por 1, menos 1.
Ya está, 3 menos 1 te va a salir 2. Y 2 elevado a la 4, 16. Ya no se puede reducir más, ahí queda, ya no se puede más. Y esto que queda al final viene a ser el resto. Entonces, el resto de hacer esta división es 16. Y ya. Y otra vez, si no estás muy seguro, mira, otra vez se cumple la propiedad que el resto siempre es menor que el divisor. El resto no aparece de qué grado es este número. Todo número siempre es de grado 0. ¿Por qué? Porque esto, recuerda, cualquier número lo puedes expresar como 16 por x a la 0. Entonces, ¿qué exponente tiene? 0, pues. Y el divisor tiene exponente de 2. ¿Es menor? Temáticamente, no decimos exponente, ¿no? Mayor exponente, si no decimos de manera formal el grado del resto 0. El grado del divisor 2. ¿Se cumple? Sí. Por lo tanto, eso está correcto. Para el problema 7. Mira, ya para el problema 7 y 8 son bastante parecidos. Vamos a utilizar la misma estrategia. Vamos a utilizar no solamente el teorema del resto, sino vamos a utilizar un artificio, ¿ya? Para este tipo de problemas, no solamente basta el teorema del resto, sino basta algo más. Necesitamos algo más, porque no lo vamos a poder resolver solamente con el teorema del resto. ¿Recuerdas que cuando hablábamos, veíamos productos notables? Decía, acuérdate de estos dos polinomios que siempre lo vamos a ver. Estos dos polinomios siempre sirven para hacer el mismo artificio. ¿Qué artificio? X al cuadrado más menos x más 1 sirve para la suma de cubos, ¿no? Porque x más 1 multiplicado por x al cuadrado menos x más 1 te sale la suma de cubos. Sirve para hacer o para generar una suma de cubos. El otro también, para la diferencia de cubos, ¿no? Pero en este caso, este polinomio. Siempre que veas este polinomio, me sirve para generar la suma de cubos y eso me ayuda porque ese artificio me va a ayudar a reducir más rápido el dividendo. Entonces, teorema del resto primero. El divisor a cero. Ya está. Pero no solamente basta con esto, ¿no? Se necesita algo más, pues. A ver, si solamente bastará con esto, trata de reducir ese x a la 30 menos x a la 5 más 3, por más que despejes como... Se puede decir, pero es demasiado laborioso, ¿ya? Podría reducirlo así. X al cuadrado es como x menos 1. Y se puede reemplazar acá. Por ejemplo, en el x a la 5, ¿cómo lo reducirías? Esto lo puedes expresar como x a la 2 por... ¿Cuánto vale x a la 2? X menos 1. Todo al cuadrado por x. Y después tendría que hacer producto notable y seguir operando y seguir reduciendo. Se puede decir, pero es demasiado extenso. Vas a perder demasiado tiempo, es demasiado operativo. No se recomienda. Entonces, esto lo voy a dejar por ahí un momento. Lo voy a despejar. Bueno, esto todavía no te compliques con esto después, porque también nos va a ayudar. ¿Ya? Esto lo voy a utilizar, sí, pero después, casi al final lo vamos a utilizar. Vamos a despejar convenientemente, ¿no? Porque eso te dice el divisor a cero y luego te dice despeja convenientemente, pues. ¿Cómo vas a despejar convenientemente? Sí, pero eso lo vamos a ver después. Vamos a hacer mejor el artificio. Vamos a multiplicar a ambos lados x más 1, no pasa nada, se mantiene la igualdad. Por el lado izquierdo te va a generar la suma de cubos, por el lado derecho 0, pues, ¿no? 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Y despejas. Y otra vez, no se despeja el exponente, siempre se deja así como potencia, ¿sí? No despejas el exponente porque no te va a salir, se va a complicar. No, déjalo así. Sí, pero si le saco la raíz cúbica de menos 1, sí tiene, sale menos 1. No despejes. Se deja así siempre como potencia. Entonces vamos a trabajar primero con esto. Vamos a reemplazar ¿dónde? En el dividendo.
Fíjate que tenemos dos herramientas, ¿no? Podemos trabajar con esto, con esta igualdad y esta otra igualdad. Tenemos dos igualdades para reducir el dividendo, pero lo vamos a hacer en parte. Primero voy a utilizar esta igualdad, que es x al cubo igual a menos 1. ¿Me preguntas por qué? Porque conviene, de acuerdo al problema, conviene, ¿ya? Conviene utilizar. Hay algunos problemas donde, una vez hecho el artificio, conviene utilizar primero la primera igualdad, ¿no? Despejas convenientemente y trabajas. Y después trabajas el artificio. El x al cubo igual a menos 1. Puede ir variando, de acuerdo al problema. En este problema en especial, conviene primero trabajar con el artificio que nos ha salido, que x al cubo vale menos 1. Hay que darle forma así. ¿Se puede? Sí, pues, ¿no? Porque x a la 30 lo puede ser, por acá lo voy a hacer. X a la 30 se puede expresar como x a la 3, sí. X a la 3 elevado a la cuánto? A la 10. 3 por 10, 30, sí se puede. El x a la 5 se puede expresar como x a la 3, sí. Como x a la 3 elevado no se puede. Multiplicado, sí. X a la 3 por x a la 2. Bases iguales, sumas, 3 más 2, 5. Exponente 5. Así se puede. Le damos forma. Ahí está. X a la 3 elevado a la 10 menos x a la 3 por x a la 2. Todo sumado más 3. Y reemplazamos, pues. El x al cubo vale menos 1. Menos 1. Sería menos 1 a la 10 menos menos 1 por x al cuadrado más 3. Menos 1 a la 10. Si el exponente es par, siempre sale positivo. Acá sale 1 positivo. Acá, regla de signos, menos y menos más x al cuadrado. Se va a quedar así. 1 más x al cuadrado más 3. Operando x al cuadrado más 4. X al cuadrado más 4. Ahora este es el resto. Ese es el resto y... Pero no, pues. No hay alternativa ni siquiera. Porque no te puede salir de grado 2. Pues fíjate el divisor. El divisor tiene exponente 2. Si dices que este es el resto, tu resto tendría exponente 2. No puede ser. Hemos dicho que el resto siempre debe ser menor que el divisor. El exponente del resto y el exponente del divisor son iguales. No pueden ser iguales. Eso te indica que todavía falta reducir. No se puede quedar así. Porque todavía lo podemos reducir. ¿Cómo? Porque nos está faltando la primera igualdad, pues, ¿no? De la primera igualdad, ahora sí, conviene despejar. ¿Qué forma? El x al cuadrado, pues, para poder reducir este x al cuadrado más 4, ¿no? Por eso, en el primer paso te decía, siempre vas a despejar convenientemente. ¿De qué depende que yo despeje? De lo que quiero reducir. Si quiero reducir el x al cuadrado más 4, me conviene despejar el x al cuadrado nada más. Fíjate, el x al cuadrado menos todo lo pasas al otro lado, ese x al cuadrado se convierte en x menos 1. La vamos a trabajar es igualdad. Entonces, este x al cuadrado es igual a x menos 1. Que sumado más 4 te queda x más 4 menos 1, 3. Esto que era de grado 2 lo hemos reducido a grado 1. Exponente 2 a exponente 1. Así se puede reducir. Por lo tanto, quedaría así. Ya cuando te queda lineal ya no puedes reducir más, pues, ¿no? Si te queda lineal, ahí no hay problema. Pero si te queda de grado 2, todavía se puede reducir. Pero siempre y cuando, fíjate, pues, ¿no? Puede hacer eso. El resto de grado 2 y el divisor de grado 2, no. Tengo que seguir reduciendo hasta que ya no se puede. Y se puede, sí. Porque faltaba utilizar la primera igualdad. Despejas convenientemente, reemplazas y fíjate que sí se puede reducir. Y ahora sí, el grado del resto es 1 y el divisor es 2. Entonces sí tiene sentido. Ahora sí está correcto. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que el resto es x más 3. El resto es x más 3. Mira, fíjate, es artificio, ¿no? Este problemita ahí es un poquito más avanzado, claro.
Pero ese artificio siempre lo vas a ver, ya no solamente acá, creo que lo vimos en productos notables también, ¿no? Cuando vimos el tema de productos notables también vimos el artificio. Multiplicaba para formar la suma de cubos. En teorema de resto, ¿dónde más lo vimos? En división también creo que lo vimos. Problema 8. El problema 8 es similar, ¿ya? Si por ahí de repente no le entendí más o menos. Bien, vamos a reforzar con este problema 8 que es la misma estrategia. Si te fijas en el divisor, aparece ese polinomio, ¿no? X a la 2 más X más 1. Otra vez hemos dicho, cuando veas este polinomio, o su, podríamos decir que es como su primo, ¿no? Primo hermano. X al cuadrado más X más 1. El X al cuadrado menos X más 1. Ya por tu cabecita debe pasar, puedo aplicar el artificio, puedo completar, multiplicar, ya sea por x menos 1 a ambos lados o por x más 1 a ambos lados para generar la suma de cubos o diferencia de cubos. Acá tenemos el x al cuadrado más x más 1. Esto viene de x menos 1 multiplicado por el x al cuadrado más x más 1. Esto te va a generar la diferencia de cubos. Eso te genera la diferencia de cubos. O sea, me sirve para generar la diferencia de cubos. De la misma forma, estamos utilizando el teorema del resto, x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Y habría que trabajar con esto, ¿no? Pero, ¿cómo despejas? Va a depender bastante del dividendo. Entonces, el divisor, para despejar convenientemente, siempre debes ver el dividendo. ¿Cómo está el dividendo? ¿Cómo me dan el dividendo? Eso te va a ayudar a despejar. ¿Qué es lo que quiero despejar? Despejar convenientemente. ¿Qué me conviene despejar? Fíjate por acá. Acá aparece un x más 1, ¿no? Y acá también aparece x más 1. ¿Me convendría despejar esto? Sí. Lo voy a despejar así. X más 1, este x al cuadrado lo voy a mandar al otro lado, va a pasar como menos x al cuadrado y lo voy a despejar así. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que en el dividendo aparece x más 1 y lo voy a reemplazar. Pero no va a bastar con eso. También hay que hacer el artificio así. También hay que hacer el artificio. Entonces, a ambos lados, por x menos 1 por x menos 1, por un lado se genera la diferencia de cubos, no por acá sale 0, despejas x cubo igual a 1. Y otra vez, no despejes el exponente jamás, porque no te va a salir, te vas a confundir más. Déjalo así, déjalo en potencia. X a la 3 vale 1, déjalo así. Y a diferencia del anterior, que hemos empezado trabajando con la potencia, ahora vamos a trabajar con la primera igualdad. De la primera igualdad estamos despejando el x más 1, ¿no? Porque se despeja convenientemente. ¿Qué me conviene despejar? El x más 1. Porque lo voy a reemplazar acá y todo va a quedar x elevado a cierta potencia. Y va a ser más fácil trabajar luego el x al cubo igual a 1. Despeja convenientemente x más 1. Esto lo pasas al otro lado y empezamos trabajando. Este es el dividendo. X más 1 a la 8 menos x a la 15 más 9. ¿Cuánto vale x más 1? Menos x a la 2. Menos x a la 2. ¿No? Voy a reemplazar. ¿No? Pero depende por ahí, pero al reemplazar, no vamos a reducir el exponente, al contrario, ¿no? El exponente 8 aumenta a 8 por 2, 16. Sí, pero es la estrategia, pues, así es la estrategia. Por un momento lo vamos a, va a aumentar el exponente, sí, pero con esta potencia que tenemos del artificio, el x al cubo vale 1, ya con eso se reduce más rápido, más rápido. Y así como está, se nos complica un poquito. Entonces, x más 1 menos x al cuadrado a la 8. Ahora, fíjate que la base es negativa. Si la base es negativa y el exponente es par, siempre sale positivo, pues desaparece el signo, ¿no? ¿Qué te queda? 8 por 2, 16. Te va a quedar x a la 16.
x a la 16. Acá te lo escribo. Sale positivo siempre. Positivo. Desaparece el negativo. Como si el exponente es par, se va el negativo, como si no existiera. Se cancela, se va. Te queda x a la 2 elevado a la 8. Se puede. Entonces, de manera práctica, mentalmente podrías hacer esto, ¿no? Cuando veas la base negativa exponente par, esto equivale a x al cuadrado elevado a la 8. Sin el negativo. Es lo mismo, ¿no? Como cuando tienes así, 2 a la 3, 2 a la 4, es lo mismo que menos 2 a la 4, sí, pues. 16. Y acá también se le dice, pero acá la base negativa, sí, pero sale lo mismo, pues. ¿No? Entonces, se cancela el negativo y sale lo mismo. Podemos hacer eso. Base negativa, como esté elevada al exponente par, se va. O es lo mismo que x al lado se eleva al 8, como si no existiera el signo. Esto te sale x a la 16, ¿no? Ahí está. X a la 16 menos x a la 15 más 9. Queda así. Ya hemos trabajado la primera igualdad. Toca trabajar la segunda igualdad. Ya, bueno, podemos trabajar la segunda igualdad, no hay ningún problema. Para la segunda igualdad, hay que reemplazar. Donde veas x al cubo, reemplázalo por 1. Acá dice x a la 16. Ya, no hay problema porque le podemos dar forma, pues, ¿no? Pero el x a la 16, ¿cómo? X a la 3 elevado a la 5 por, ya te sale 15 por x, 15 más 1, 16. X a la 3 elevado a la 5 por x a la 1. 3 por 5, 15 más 1, 16. Menos el x a la 15, más sencillo, es x a la 3 todo elevado a la 5. Y todo sumado más 9. Entonces ya le das forma y reemplazas. Donde veas x al cubo, 1, 1 a la 5 por x menos 1 a la 5 más 9. 1 a la 5 es 1, pues. Por x sigue siendo x. 1 a la 5, 1. Con este menos, menos 1. Te va a quedar por acá x menos 1 más 9. O sea, 9 menos 1, 8, ¿no? X más 8. Y así ya no se puede reducir más, queda ahí. Ya no se puede más. Si te queda lineal, ya no se puede reducir, pues así queda. Y se cumple, sí. El resto es menor que el divisor. El resto, ¿qué exponente tiene? 1. El divisor, el mayor exponente es 2. Se cumple, sí. ¿Cómo se llama esto? Matemáticamente, grado, ¿no? El grado del resto es menor que el grado del divisor. Siempre debe cumplirse. Entonces, sí, ya tenemos la respuesta. Ya. Depende de 7 y 8 son los problemas un poco más pesaditos, ¿no? Son los únicos problemas casi. Porque ya los demás sí son más prácticos. Ya. Entonces, ¿se puede utilizar el artificio? Sí. Fíjate que no solamente basta, en ese problema 7 y 8 no solamente bastó con el teorema del resto, ¿no? Sino tienes que utilizar el artificio porque si no se complica. Mm, Va a ser demasiado difícil. Con el artificio, sí sale. Un poco operativo, ¿no? Pero, obviamente yo lo estoy haciendo el paso a paso, pues, ¿no? Paso a paso. Ya cuando practicas esto, ya lo haces en 2, 3 pasos, ¿no? Y ya te sabe la estructura, pues, ¿no? Muy bien, vamos a ver dos problemitas más para el problema 9. Dice, ¿qué pasa si puedo simplificar? Puedo simplificar porque mira, acá x más 3, acá también x más 3, acá claro, x más 3 a la 4, acá x más 3 a la 8, entonces puedo simplificar. ¿No? Lo voy a escribir así, esto lo estoy escribiendo así solamente para que sea más visible lo que vamos a simplificar, pues, ¿no? X más 3 a la 8 arriba, x más 3 a la 4, ¿qué vas a simplificar? El x más 3 a la 4, pues, ¿no? El que tiene menor exponente ese se va. X más 3 a la 8, lo estoy escribiendo como x más 3 a la 4 por x más 3 a la 4, bases iguales, 4 más 4, 8, sí, es lo mismo. Pero ¿por qué lo escribo así? Para que des cuenta que es lo que vamos a simplificar. ¿Se puede simplificar? Sí, pero hay un pequeño detalle. A ver, ¿cómo que pequeño detalle? A ver, 16 entre 10 divide.
Ya, 16 entre 10, ¿cuánto? A 1. 10. Deja resto 6, ¿no? Y si simplificas, no, a ver, no sé. 16 como es 8 por 2, ¿no? El 10 es 5 por 2. ¿Puedes simplificar el 2? Sí. O en aritmética, no lo hacen así, ¿no? Sino ya de frente. Mitad, saco tercio. En este caso, saco mitad. De manera formal estamos simplificando el 2 y nos quedaría 8 quintos. Si quieres, saco mitad y mitad, pues 8 quintos. Y mira lo que pasa. A ver, el cociente no nos interesa, ¿no? Nos interesa es el resto, ojo. El resto acá sale 6. A ver, y dividimos, acá sale 3. Acá el resto es 3. El cociente es el mismo, sí, pero no nos interesa el cociente, pues. Lo que nos interesa es el resto. Nos están pidiendo el resto residuo. Mira, acá sale 6 y acá sale 3. Se puede simplificar, sí, pero el resto sufre, cambia. El resto va a cambiar. Y ahora, ¿cómo hacemos? Pero el resto cambia en la misma proporción, ¿no? Si te fijas, ¿vale? Estamos simplificando 2, hemos simplificado 2, hemos eliminado el 2, nos queda esta expresión más simplificada, que es más sencilla. Cuando simplificamos, siempre va a salir una expresión más sencilla, pues, más simple. Dividimos y mira, el resto en qué proporción está. El resto no es 3 por 2. 3 por 2, 6, pues. ¿No? O sea, ¿se puede simplificar? Sí. Y vamos a simplificar, sí. Pero lo que nos va a salir es un resto falso. Este se le llama resto falso, porque no es el resto original, puede ser resto de 8 entre 5. No queremos eso, no queremos el resto de la expresión simplificada, sino queremos el resto de la expresión sin simplificar, así como está. Lo podemos obtener a partir de la expresión simplificada, así como ese resto que nos salga multiplicado por lo que hemos simplificado. Si hemos simplificado 2, entonces 3 por 2 y nos sale el resto verdadero o resto original. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Bien, en la práctica. Simplifica, sí, el problema se va. Simplificamos, nos va a quedar una expresión más pequeña. Pero a un costado siempre apunta, ¿sí? Siempre apunta a lo que estamos simplificando. Vamos a apuntar lo que estamos simplificando. ¿Qué estamos simplificando? X más 3 elevado a la 4. Esto es lo que estamos simplificando. Se fue, se fue. Nos queda esta expresión que vamos a llamar la expresión reducida o la expresión simplificada. ¿Es una nueva? Sí, pues, ¿no? Compara. Estas son diferentes. ¿Está? Esta está simplificada, esta no. Esta es más grande que esta es la más pequeñita. Vamos a encontrar el resto de esa expresión simplificada por el teorema del resto. ¿Se puede? Sí, porque el divisor es x más 1. El divisor es x más 1, entonces es fácil encontrar su resto. El divisor a 0, despejas, queda x menos 1. ¿Y dónde vamos a reemplazar? En su dividendo. ¿Qué forma tiene su dividendo? X más 3 a la 4, x a la 2021 más x más 1. O sea, reemplazando ese valor, x igual a menos 1 en su dividendo. ¿Cuánto sale? A ver, reemplacemos. Menos 1 más 3 a la 4, menos 1, cuidado, cuando es negativo siempre entre paréntesis, ¿ya? Siempre entre paréntesis. Acá no hay problema, pues, ¿no? Pero cuando está con exponente, sí. Menos 1 a la 2021 más menos 1 más 1. Operas 3 menos 1, 2, pues. 2 a la 4, menos 1 a la 2021. Hemos dicho, si la base es negativa y el exponente es impar, siempre sale negativo. Menos 1. Sale menos 1. Esto estaría quedando así. 2 elevado a la 4 por, esto sale menos 1. Menos 1 a la 2021, menos 1. ¿Y esto qué pasó? Esto se fue, pues. Menos 1 más 1, 0. Acá queda 3 menos 1, 2 a la 4. Esto multiplicado por esto que es menos 1 a la 2021. Pero eso vale menos 1. Te quedaría 2 a la 4 por menos 1. O sea, 16 por menos 1 menos 16. ¿Eso viene a ser el resto? Entonces la respuesta es de no, todavía no. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado el resto de esta expresión simplificada. Este es el resto falso. Resto falso. Porque no queremos el resto de la expresión simplificada. Es el
resto de la expresión simplificada. No nos interesa el resto de la expresión original. Entonces, ¿cómo encontramos el resto verdadero? Multiplicando aquello que hemos simplificado, pues. Este sí es el resto verdadero. O resto original, ¿no? Resto verdadero o el resto original. De la expresión original, a eso me refiero. Menos 16 multiplicado por aquello que hemos simplificado, por x más 3 elevado a la 4. ¿Está? Por lo tanto, lo correcto es la alternativa A. Avioncito. Avioncito. Esa es la estrategia. ¿Puedes simplificar? Sí, simplifica nada más, no te compliques, pero apunta siempre a un costado eso que está simplificando. Y terminamos con el problema 10, que es similar, ¿ya? La misma estrategia. Acá aparece x menos 2, arriba también x menos 2, elevado a la 20. Este x menos 2 elevado a la 20 lo voy a expresar así, como x menos 2 por x menos 2 elevado a la 19. ¿Para qué? Solamente para que sea más visible lo que estamos simplificando, ¿ya? Y en la práctica, bueno, x menos 2, x menos 2, ¿qué estás eliminando? Una x menos 2, pues, ¿no? Una expresión que es x menos 2. De abajo se ve x menos 2, de arriba también. Eliminas una x menos 2 y te queda x menos 2 a la 19, pues. Sería ya de manera práctica, ¿no? Pero acá lo pongo así para que veas qué es lo que estamos simplificando. Entonces se va, y al costado apuntamos. Estamos simplificando x menos 2, para que no te olvides. ¿Qué te queda? Una expresión más sencilla. En esa expresión reducida, ¿se puede encontrar el resto? Sí, es fácil encontrar el resto de la expresión reducida. Por eso que se reduce, pues, ¿no? ¿Por qué simplifico? Porque al simplificar me queda una expresión más pequeñita, y esa expresión más pequeña es fácil encontrarle el resto de esa expresión. Teorema del resto, el divisor a 0. Despejas, x vale 1. Lo vas a reemplazar en el dividendo de la expresión reducida, que es x menos 2 a la 19 por x más 1 a la 5. Reemplaza, en vez de x, colócale 1. 1 menos 2 a la 19, 1 más 1 a la 5. Opera. 1 menos 2 menos 1 a la 19, 1 y 1, 2 a la 5. Otra vez, mira, menos 1 a la 19, ¿cuánto es? Exponente impar. Si es impar, siempre sale negativo. Esto va a salir menos 1 y 2 a la 5 es 32, ¿no? Si multiplicas, te sale menos 32. ¿Eso es el resto, marco la D? No, todavía no. Ese es el resto falso. El resto de la expresión reducida. Este es el resto, le corresponde a la expresión reducida. Pero no nos piden eso, pues queremos la expresión original, sin simplificar. ¿Ya? No hay problema. Le agregamos, le multiplicamos eso que hemos simplificado, que es el de x menos 2. Agrégale ahí, menos 32 por x menos 2, y ya tenemos la respuesta. Por lo tanto, lo correcto es menos 32 por x menos 2. Esto vendría a ser el resto de hacer esa división, ¿ya? Esos son casi todos los casos, ¿ya? Hay algunos casos especiales también de teorema de resto, pero eso ya lo vas a ver en el intermedio. Ya. Muy bien, hemos terminado con ese último problema. Nos vamos a quedar ahí, ¿no? Cuando tenemos la full práctica, tenemos el viernes, ¿no? Sí. En un rato voy a estar subiendo la full práctica, ¿ya? De repente para que puedas ir avanzando, resolviendo. Ya. Ahora sí. Muy bien, chicos. Vamos a quedar ahí. Nos vemos hasta el viernes. Cuídense. Chao.